Bueno, es el momento de hablar de la energía renovable y para eso tenemos acá un panel de especialistas. Empezamos a presentarlos. A mi derecha está Gustavo Anbinder de Geneia, así que veamos cuál es su biografía. Gustavo Anbinder, director de negocios y desarrollo de Geneia. Ingresó a la compañía en 2013 como gerente comercial de energía eléctrica y desde abril de este año ocupa su cargo actual. Gustavo es magíster en Economía y Política Energética y posee más de 25 años de experiencia en diferentes áreas del sector energético, tanto en el ámbito público como privado. Muy bien, y a mi izquierda aquí está Juan Carlos Villalonga de Globe International. Veamos también quién es. Juan Carlos Villalonga, presidente de Globe International. Es asesor en energía y políticas ambientales y cuenta con gran trayectoria en cuestiones de medio ambiente y cambio climático. Anteriormente fue presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y diputado nacional. Hoy está comprometido con el desarrollo del hidrógeno verde. Y completa el panel Alejandro Einstons de Instituto Argentino de la Energía. Veamos. Alejandro Einstons, economista y fundador del estudio Ricardo Arriazu y Asociados. Actualmente se desempeña como jefe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, investigador asociado de Gestión Pública de CIPEC, además de profesor de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre otras actividades. Alejandro se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y es autor de diversos trabajos y notas de opinión. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Gustavo, arrancamos con vos, que sos el único que representa una empresa, para que explique un poco qué tiene Geneia en energías renovables, y empezando por Geneia y después cómo ves al país en este sector en particular. Bueno, Geneia hoy es la compañía número 1 de energías renovables, tanto si lo miramos por capacidad instalada como para la cantidad de energía que generamos e inyectamos a la red de origen renovable. Tenemos casi 950 megawatts instalados. Vamos a ser este año la primera compañía de Argentina que llegue al gigawatt de renovables. Así que estamos dentro del top 10 de las compañías de América del Sur. Parque eólico y solar. Eólico y solar fundamentalmente, sí. Si hablamos un poco de lo que es el mercado de las renovables en Argentina, es una actividad que ya tiene 10 años, y lo mismo que Geneia, nosotros construimos y empezamos a operar en 2012 el primer parque que lo llama Utility Scale en América Latina, y desde ahí, bueno, no hemos parado, pero digamos, el gran crecimiento del mercado se dio prácticamente en los últimos 5 años, donde pasamos de una participación en la matriz del 2% a números del año pasado ya el 14% de toda la energía que se consume en Argentina. Es impresionante este crecimiento. Te pregunto, hoy ¿cuál es el principal desafío que tiene el sector renovable? Bueno, a ver, creo que algo se mencionó en el panel anterior. Creo que la restricción de infraestructura es hoy un severo limitante para la expansión de las renovables. Digo esto porque algo que no es menor, lo que recién se hacía referencia, pasadas las rondas de licitaciones del programa Renovar, lo que ha ocurrido es que el sector se ha seguido moviendo en lo que se llama el MATER, los contratos entre privados. Algo realmente notable porque algunos teníamos como una mirada escéptica a esto. Sin embargo, eso continuó básicamente de la mano de los compromisos de descarbonización de las empresas. Eso motivó muchos de los proyectos que se siguen desarrollando, pero eso tiene un límite. Y es la falta de planificación, las restricciones que tiene Argentina que nos llevaron a ampliar la red eléctrica. Esto por un lado. Por el otro, que tenemos que tener una política clara en este sentido. Es decir, es un dato objetivo que durante estos últimos 4 años no hubo una vocación importante. Fíjate que recién hubo una licitación para pequeños proyectos renovables hace un mes. Entonces, creo que por un lado tenemos que tener un Estado con una fuerte convicción en este sentido y tenemos que superar la restricción de redes eléctricas. Creo que te diría, esto es como lo básico para poder ampliar las renovables. Teniendo en cuenta que son fuentes que yo diría caminan solas, o sea, son competitivas. Los negocios en materia de renovables son muy previsibles. Por lo tanto, hay que darle las mínimas condiciones, ¿no? Un poco el programa Renovar, el éxito que tuvo fue simplemente darle el contexto adecuado para que las inversiones se sintieran cómodas en que podían tener un contrato que se cumple. Básicamente es eso. Muy bueno.
Alejandro, vos estás trabajando en el Instituto ALEM, que es el instituto que asesora al radicalismo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que ves en el sector para un próximo gobierno? ¿Qué es lo que primero tiene que atacar? Bueno, es complejo, digamos, la pregunta y es amplia. Digamos, yendo al tema puntual de las energías renovables, y es un problema transversal para todos los sectores de la economía, Argentina tiene un problema con el costo de capital, digamos, que enfrentan los proyectos de inversión. Digamos. La energía renovable es un sector claramente capital intensivo, igual que el resto del sector energético. Con el costo de capital que hoy tenemos y el riesgo argentino asociado, digamos, ningún proyecto es renovable. Y lo que decía recién Villalonga en relación a la posibilidad de que el renovar le dio condiciones de confortabilidad a los inversores, pasó básicamente por tratar de encapsular el proyecto, de darle las garantías necesarias para bajar ese costo de capital, digamos. Y eso permitió la expansión que hizo que la Argentina pasara de 2% de energía renovable al 12, al 13 que tenemos hoy, y que el plan energético que presentó el gobierno esta semana o la semana pasada intenta llevarlo al 30%. Al 30% para 2030. Al 30% al 2030. Del 12% actual que hoy representan las energías renovables del total de la matriz energética, llevarlo al 30%. Así es. Y eso, digamos, implica una fuerte inversión en capital e implica también el desarrollo de una infraestructura asociada que hoy la Argentina no tiene. Hoy, digamos, el sistema de transmisión eléctrica, digamos, está al límite y desde el 2010 no hay ampliaciones significativas del sistema de transporte. Ahí te pregunto, vamos a repreguntar. En el sector de petróleo y gas también había un cuello de botella con respecto al transporte que este año parece que empezó a solucionarse con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, con la ampliación de capacidad del oleoducto. Ahora vemos que en el sector eléctrico todavía falta línea de transmisión. O sea, tiene el mismo problema que petróleo y gas, solamente que no se hizo. ¿Por qué crees que ahí no se avanzó como sí se hizo en el sector de oil and gas? Mira, básicamente hay un problema de raíz con la regulación inicial de los 90 en relación al sistema de transmisión. Si vos mirás, digamos, prácticamente no encontrás ejemplos de inversión privada en transmisión de alta tensión. Entonces ahí tenés una primera limitante. Yo creo que hay que revisar las normas que generen incentivos adecuados para que el privado avance en invertir en... Transener hoy no tiene obligaciones de expansión, que es la empresa encargada, tiene obligaciones de operar y mantener, y lo que hay que generar es un marco regulatorio adecuado y condiciones macroeconómicas de costo de capital más bajo para que eso se plasme. Hasta que eso no se solucione, va a ser difícil que tengamos expansiones masivas que no estén a cargo del Estado. Las expansiones de transporte que vimos siempre estuvieron a cargo del Estado Nacional. Bueno, entonces aprovechamos y le preguntamos al sector privado. Gustavo, ¿ustedes creen que se puede invertir en línea de transmisión? Si les dan las condiciones, ¿ustedes invertirían? Y también te pregunto, ¿se puede llegar al 30% de energías renovables para 2030? Bueno, primero con la primera parte de la pregunta. No solo creemos que se puede, lo estamos impulsando. De hecho, hay un trabajo muy importante que hicieron las cámaras, por ejemplo, la Cámara Eólica, la Asociación de Generadores, para tratar de convencer al gobierno de que si no entraba el sector privado con inversiones, esto iba a seguir como estaba, digamos, ¿no? De hecho, se trabajó bastante bien con la Secretaría de Energía, se sacaron resoluciones hace poco, 360, 572, que lo que hace es, de alguna manera, le dan un marco a las inversiones privadas en infraestructura de transmisión para después viabilizar proyectos renovables. Sin eso no podíamos crecer. Todavía no está claro el mecanismo, ¿sí? Ya está dado el marco, tenemos que trabajar en la instrumentación y darle, si se quiere, estabilidad a ese sistema, digamos, ¿no? De decir, bueno, cómo se va a recuperar el dinero de las inversiones, qué prioridad de uso van a tener los que pongan el dinero, bueno, etc. Son cosas que todavía estamos conversando. ¿Y si eso ¿Se puede llegar al 30? Ahí va la segunda. Te tendría que preguntar el contexto, digamos, ¿no? Porque esto tiene muchas aristas, digamos. Del lado técnico, por supuesto que podemos hacerlo. Tenemos algunas limitaciones que tienen que ver con infraestructura y servicios,
¿sí? Necesitamos más puertos, necesitamos mejores carreteras, necesitamos más grúas, más compañías de servicios de construcción. Eso para transportar esos Para construir generadores. lo que necesitamos para llegar al 30%. ¿Sí? Hoy tenemos limitaciones en ese aspecto. No tenemos recursos humanos calificados en suficiente cantidad para las compañías. Entonces, desde el punto de vista técnico hay algunas cuestiones que resolver. Desde el punto de vista de las inversiones, bueno, claramente hay que darle un marco de estabilidad, digamos. La ley se nos está terminando en 2 años. Uno de los grandes puntos fundamentales de la ley no solo era el esquema de garantías que se dio en Renovar, sino era la estabilidad fiscal. Eso es fundamental para que siga habiendo inversiones. Entonces, necesitamos que sea un trabajo conjunto, gobierno y privados, para darle el marco, y si se da ese marco, es posible. Muy bien. Vos hablabas de la ley de energías renovables que fue aprobada por unanimidad al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner. Después llegó el gobierno de Mauricio Macri que lo implementó. Vemos una política de Estado y te pregunto por hidrógeno. Entonces, ¿hay un proyecto de ley para hacer lo mismo con hidrógeno? ¿Se Sí. puede? ¿Crees que se va a aprobar con unanimidad y se va a poder aplicar? Bueno, a ver, primero que existe un proyecto de ley ahora por parte del Ejecutivo, algo que es muy bueno porque el debate venía clausurado, venía bloqueado en el Congreso porque ya había proyectos de la oposición. Esperemos que esto se active. Es importante porque esto va a dar un horizonte de previsibilidad o por lo menos de cuál es en qué contexto se van a dar las inversiones. Recordemos que esto no son inversiones para el año que viene, son inversiones que están desarrollándose para poder plasmarse quizás en 5, 6, 8 años, cuando emerja el mercado del hidrógeno. Pero son inversiones que tienen un alto grado de incertidumbre y por lo tanto tienen que comenzar a tener ya certidumbres por lo menos regulatorias. Yo te diría que es un régimen que tiene algunas similitudes con el régimen minero, en el sentido de largo plazo y la estabilidad que vos tenés que ofrecerle. Esto es lo que se está discutiendo. Argentina presenta oportunidades importantes en este sentido. Ahora, es un mercado que la política tiene que entender que es un mercado extremadamente competitivo a nivel global. Es decir, a diferencia de la ley de renovables que hablamos recién, que es una ley que establece un marco para el mercado local. Hidrógeno no es un mercado local, es un mercado global. Claro. Entonces, los molinos que van a estar produciendo electricidad para electrólisis, para producir hidrógeno, son molinos que de alguna manera van a estar compitiendo con los molinos de Chile o de Australia o en Marruecos. Quiero decir que tenemos que bajar costos sustancialmente. Y esto se da con un horizonte de previsibilidad y contexto, bueno, como hablábamos, ¿no? de tranquilidad en cuanto a la estabilidad para aquel que invierte. Y hay que entender, y la política también tiene que entender, que no es una industria extractiva, es una industria donde los costos que establece o que impactan de la macro en la inversión, en los costos operativos, portuarios, todo eso va a influir. Pero es un nuevo commodity al cual Argentina puede sumarse, puede subirse a ese mercado. Y te agregaría algo más. No solo influye la macro, sino que también influye cuál es tu política exterior. Es decir, el hidrógeno nace en un contexto donde va a haber una geopolítica del hidrógeno. Es decir, se va a comprar hidrógeno a aquellos países que sean proveedores estables y políticamente aliados. Es decir, una cosa era cómo se discutía el hidrógeno en el 2020, otra cosa es cómo se discute hoy el mercado del hidrógeno post-guerra en Ucrania. Entonces, lo que se va a buscar es un partners, socios, y en ese sentido Argentina tiene allí también un desafío. Somos un país zigzagueante en materia de política internacional y para ser un proveedor confiable no solo tenemos que bajar nuestros costos, sino también ser más estables a nivel internacional. Perfecto. Nos queda un minuto. Hago una pequeña pregunta a cada uno. Alejandro, en tema política, se necesita un socio, el sector privado necesita un socio que ayude, que aporte. Principal desafío que necesita aportar desde la regulación para darle esta tranquilidad al sector privado. Yo te diría que lo que se necesita es certidumbre del sistema de precios, ¿no? Hoy los sistemas de precios, de conformación de precios del sector energético están totalmente distorsionados. El sector eléctrico es un ejemplo paradigmático y el sistema paga 53% del costo monómico del sistema.
las señales de precios son muy importantes, no solamente para el inversor, sino también para el consumidor. Lo mismo pasa en el sector del oil and gas, digamos, tenemos el plan gas, digamos, tenemos distorsiones en el precio de los combustibles líquidos. Yo creo que hay un problema en los precios, que necesita el sector privado señales claras. Hay un problema en las tarifas de los sectores regulados por los cuales se transporta la energía que se produce. Y en el sector particular de las energías renovables, el desafío de los precios es mayor aún, porque los precios van a tener que incluir en un futuro cercano, indudablemente, las externalidades ambientales que generan las energías carbonosas. Y ese es el estímulo, digamos, más importante para dar el salto y poder llegar al 30% de energías renovables en la matriz. Me quedan pocos segundos. Lo último que te pregunto para saber es, ¿energías renovables son competitivas hoy? Porque nos escuchan oyentes de petróleo y gas y dicen, no, las renovables no son competitivas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué les contestás? Costo promedio del mercado eléctrico mayorista, $88 por megawatt hora. Costo de un contrato con cualquiera de los generadores renovables, $65 por megawatt hora. $20 menos, creo que justifica, ¿no? Excelente. Hidrógeno va a tener que también competir por precios. Sí, hay que bajar ese costo todavía a la mitad. Es decir, estos costos que se mencionan son los que se bajaron notablemente de los 120 que teníamos hace 6 años atrás. Tenemos que llegar a casi $20, $30 para poder competir. Que son los costos que tiene Chile, por ejemplo. Eso es el costo argentino.